Bueno, buenos días. Mi nombre es Andrés Juri, yo soy residente del segundo año de ortopedia y traumatología del Hospital Británico. El Ateneo de hoy va a tratar de retorno al deporte, luego una plástica del cruzado anterior. Lo que vamos a hacer es comparar el injerto hueso-tendón-hueso con el semitendinoso y recto interno. Los objetivos de este Ateneo es describir brevemente la anatomía del ligamento cruzado anterior, hablar de la última novedad a la hora de elegir la elección del injerto, qué parámetros se toman para retornar al deporte y comparar los resultados entre ambos injertos. Brevemente, como introducción, saber que la lesión del ligamento cruzado anterior es una de las lesiones más frecuentes a nivel deportivo. Más o menos se dan en 75 cada 100.000 habitantes, ¿sí? Se dan un 3% de atletas amateurs y llega a un 15% de atletas de elite. Hay que saber que cobra vital importancia en la vida del deportista, ya que interrumpe la actividad deportiva y a su vez compromete un alto riesgo de una nueva lesión, una nueva rotura del ligamento cruzado. Como bien ya sabemos, el mecanismo de lesión más frecuente es cuando se da el valgo forzado, como bien vemos ahí en la foto. Es más frecuente en mujeres que en hombres, siendo 8/2. Más frecuente en jóvenes deportistas entre 20 y 30 años, y actualmente se están haciendo 250.000 cirugías o plásticas del cruzado anterior por año. Bueno, en cuanto a la anatomía, el ligamento cruzado anterior es un ligamento intraarticular e extrasenovial, tiene una inserción proximal y una inserción distal. En cuanto a su inserción proximal, como bien vemos, es en la cara interna del cóndilo femoral externo, y su inserción distal desciende hacia anterior y se inserta en lo que es la región anterointerna de la meseta tibial. Tiene una longitud aproximadamente entre 31 y 38 milímetros, con un ancho de 11. Presenta dos fascículos, un fascículo anteromedial que se tensa en flexión y un fascículo posterolateral que se tensa en extensión. Y como principal función es el estabilizador de la rodilla y evita la traslación hacia anterior de la tibia. Bien, ahora a la hora de hablar del injerto, el artículo habla de Rivarola desde el año del 2022 y colaboradores. Lo que dice, bueno, debido a luego que se rompe el ligamento cruzado anterior nativo, tiene un bajo potencial de cicatrización, por lo cual la reconstrucción quirúrgica es la indicación, es el gol estándar para restaurar la estabilidad funcional y prevenir un deterioro temprano de la articulación. Sí, habla de que a la hora de elegir el injerto ideal es aquel que pueda reproducir las condiciones biomecánicas del cruzado original, que llega a minimizar la morbilidad del sitio donante, lograr una fijación estable, poder incorporar de forma rápida la biología y llevar en este caso, un retorno al deporte lo más temprano posible y de forma adecuada. Pero hay que saber que no hay un injerto ideal a la hora de la reconstrucción, sino que esto va a depender mucho del paciente que tengamos enfrente, va a depender mucho del cirujano, cuán capacitado esté con dicha técnica también. Bueno, vamos a arrancar primero hablando de lo que es el injerto. Nosotros tenemos, a la hora de hablar de injertos, los clasificamos en un elemento que puede ser hueso, tendón, hueso, hueso, tendón y tendón, y si no, dependiendo del origen, que pueden ser aloinjertos o autoinjertos. Se vio que tiene una mejor sí, recuperación y se vio que es favorable lo que es el autoinjerto. Y a la hora de hablar del hueso, tendón, hueso, lo que hacemos es, bueno, se utiliza el tercio central del tendón patelar con un taco óseo a nivel de la rótula y un taco óseo a nivel de la tibia. Las indicaciones hoy más importantes que se tienen son en pacientes con un cartílago cerrado, en pacientes menores de 30 años y en deportistas de lo que es pivoteo y contacto. Las principales ventajas que tiene este injerto es una mejor integración biológica, ¿sí?, de la interfaz de lo que es hueso, tendón, hueso, y también tiene un menor índice de fallo y una excelente fuerza de tensión. La contraindicación absoluta que tiene como consenso es en lo que es los cartílagos que no se encuentran cerrados, ya que
la interposición de los tacos óseos en la fisis puede llegar a provocar un cierre prematuro. Como desventajas, la desventaja principal tenemos el dolor en la cara anterior de la rodilla. Este se da principalmente porque originalmente la incisión se hacía una incisión longitudinal, y ahora se vio en un nuevo artículo que está la variante de hacer una doble incisión, una transversal en lo que es el polo proximal de la rótula y una longitudinal en el polo inferior, ya que de esta forma se daña menos a lo que es la rama infrapatelar del nervio safeno interno, que es el que da lo que es la sensibilidad a lo que es la cara anterior de la rodilla. Por ende, bueno, se vio que se dañaba menos. Otras desventajas es que hay un alto riesgo de una fractura patelar y alto riesgo de rotura también del tendón patelar. Luego vamos a hablar de los tendones isquiotibiales, que usamos en lo que es el semitendinoso y recto interno. Se hace una incisión anteromedial a nivel de la tibia, buscando lo que es la pata de ganso, y se toma el tendón semitendinoso y recto interno. Se vio que hay que tomar mínimo 8 milímetros o más de diámetro, ya que si no, menor a eso, se dio altas tasas de rotura del injerto. Como indicación, está dado en pacientes esqueléticamente inmaduros, mayores de 30 años en hombres, y si no, en mujeres con menor demanda deportiva, y también se dio en cuanto a la estética, y en aquellos pacientes que tengan una patología patelofemoral. Como ventaja se vio que tiene una mayor resistencia mecánica, tiene una mejor recuperación de la fuerza y función del cuádriceps, tiene una menor morbilidad en la zona dadora, y no tenemos, o si lo tenemos es mucho menor ese dolor en la cara anterior de la rodilla, y como desventajas, al ser solo tendón, tiene un mayor tiempo de osteointegración, lo que me lleva a un mayor tiempo en la tasa de recuperación y por ende un mayor índice de rotura del injerto. Bien, ahora hay muchas dudas a la hora de cuándo es que es adecuado retornar al deporte. Este es un artículo que lo sacó la Asociación Argentina de Traumatología del Deporte en 2020, que habla de el alta médico-deportiva en las reconstrucciones del ligamento cruzado anterior. Lo que toma son 6 ítems, ¿sí? Va a hablar de lo que es la desaparición de los signos y síntomas, las etapas del protocolo de rehabilitación, valoración de analíticas de la fuerza, el HOP test, la ligamentación del injerto y la aptitud psicológica. A la hora de hablar de la desaparición de los síntomas, habla de que buscan que haya una ausencia en el derrame, una ausencia del dolor, que el paciente pueda flexo-extender la rodilla. A la hora de las etapas del protocolo de rehabilitación, lo que menciona es que no hay una indicada, no hay un consenso que diga estas son las etapas del protocolo de rehabilitación, pero sí habla que hay que ir de menos a más, arrancando con ejercicio de movilidad de marcha, luego trote al tercer mes, ejercicio de coordinación, velocidad y cambio de paso, y por último, realizar el gesto deportivo. A la hora de hablar de las evaluaciones analíticas de fuerza, lo que se ve y se busca es en la máquina de isocinesia a partir de las 12 semanas. ¿Sí? Se evalúa la fuerza del cuádriceps en X cantidad de segundos y luego se toman índices, y siendo esos índices son aprobados, se puede hablar de un adecuado retorno al deporte. Luego también habla de lo que es el HOP test. El HOP test me habla de lo que son el salto. Hay 4 tipos: el salto monopodálico, ¿sí? En lo que es buscando la menor distancia posible, que es lo que vemos acá en la imagen, ¿sí? El paciente salta con la pierna afectada. Nosotros lo vamos a comparar después 2 veces con la contralateral, y lo que se busca es que haya una simetría de más del 85% en este estudio, para poder hablar de que es adecuado. También, bueno, hay otros saltos, como el salto al salto triple en menor distancia, el salto triple cruzando obstáculos, y también lo que es el salto monopodálico en 6 metros en el menor tiempo posible. Siempre lo que se busca es hacerlo 2 veces, ¿sí? Y que la simetría con la pierna no afectada sea más del 85%. Luego vamos a hablar de lo que es la ligamentización del injerto. Bien dicho sea el caso, la definición vendría a ser el conjunto de modificaciones biológicas que sufre el tendón hasta lograr una apariencia histológica con el nativo. Lo que se vio es que hay 4 fases. Primero sufre un proceso de necrosis
luego sufre un proceso de revascularización, un proceso de repoblación celular y por último la remodelación. Entonces lo que se ve a nivel de la resonancia, esto es un corte sagital, un T1 de una rodilla, ¿sí? Donde se ve que al tercer mes se ve una hipointensidad del injerto comparado con el tendón. Acá estamos en la etapa de necrosis. Luego tenemos una segunda resonancia en la cual se puede ver una hiperintensidad o mayor intensidad comparado a la anterior, en la cual estamos atravesando el proceso de revascularización y de repoblación celular. Y por último, ya cuando adquiere la intensidad similar al tendón nativo, ya en lo que es la remodelación, al 8º mes. Bien, otro artículo que habla de cuándo es conveniente volver, es la revista española de Ortoscopía y Cirugía Articular, es un artículo sacado en septiembre del 2020, que habla de 3 factores: factor dependiente del paciente, dependiente del cirujano y del médico rehabilitador. En cuanto al paciente, habla que toma como uno de los ítems la edad. Es más frecuente que el paciente retorne de forma temprana en pacientes adolescentes, ¿sí? En menos de 25 años, pero a su vez el índice de re-rotura es de 2 a 3 veces mayor en pacientes de menos de 25 años que en los adultos. También habla en cuanto al sexo, que es más frecuente en mujeres que en hombres, 8 veces más frecuente. Y también lo que toma en cuenta son factores intrínsecos del paciente, en cuanto al genual y la rotación de la cadera. Por ende, es muy importante la rehabilitación acá en neuromuscular para poder darle estabilidad y que no genere una nueva lesión. Y también toma en cuenta lo que es el factor psicológico, que esta escala es de anterior cruciate ligament, return sport after injury, o sea, habla de la lesión del cruzado anterior, luego el retorno al deporte. Lo que hace es diferentes preguntas, una escala visual de 0 a 100, y dice que si da menos de 60 puntos, el paciente no está psicológicamente apto para retornar al deporte. Luego, hablando de los factores dependientes del cirujano, lo que acá sí toma en cuenta la revista española es que, bueno, primero que nada es importante que el cirujano realice una precisa localización de los túneles, porque lleva a eso el alto tasa de falla. Toma como el injerto autólogo superior al resto y que no recomienda la reincorporación al deporte antes de los 6 meses. Y un factor, por último, el factor médico rehabilitador. De vuelta vuelve a decir que no hay un programa que sea único, ¿sí? Que esté establecido, que haya un consenso, sino que habla de un programa, va a ser bien gradual e individualizado dependiendo del paciente que tengamos enfrente. Como conclusión de este artículo, se sabe que un gran porcentaje, lo importante acá es decirle al paciente que una vez que está lesionado, que un gran porcentaje vuelve a realizar actividad deportiva, pero es mucho menor ese paciente que retorna a nivel deportivo previo, y a su vez el 55% puede volver a retornar a lo que es la competición de alto rendimiento que tenía previamente. Y otra conclusión es que se vio que entre el 6º al 9º mes de recuperación, cada mes que uno retrasa ese retorno al deporte, reduce la tasa de falla, hasta un 51%. Bien, y por último otro artículo que habla parecido a los previos, toma en cuenta también de, bueno, cuándo volver al deporte, toma en cuenta los factores psicológicos. Se vio que un gran porcentaje de los pacientes le cuesta retornar, ya que no confían en su rodilla, tienen miedo a una nueva lesión, o tienen miedo a que funcione mal. También como test funcional toma el Hop Test. En cuanto al tiempo, habla de preferiblemente, bueno, de entre los 6 y 9 meses, y preferiblemente que sean dentro de los 9 meses, y toma también que factores que pueden modificar en el paciente para poder retornar antes, como el índice de masa corporal, hábitos que tenga, y factores que no se pueden modificar, como la edad, la etnia y una lesión previa ipsilateral. Y también como conclusión toma a nivel del tiempo que es importante retornar al deporte a partir de los 9 meses. Luego ahora vamos a comparar artículos que me hablan de cuando, bueno, este artículo por ejemplo me habla de que la plástica de la reconstrucción con el hueso tendón hueso se asocia a un retorno
temprano y un mayor porcentaje de los pacientes comparados con el semitendinoso y recto interno. Este es un artículo prospectivo entre el 2014 y 2018, donde se evaluaron 116 atletas, 113 masculinos y 3 femeninos, en la cual también evaluaron 5 ítems. Acá, bueno, van a dar porcentajes, pero básicamente lo que dice es que en cuanto a la edad, los pacientes menores de 25 años retornaban en mayor cantidad, o sea, el 73% de los pacientes menores de 25 años retornaban al deporte y lo hacían de forma más temprana, un promedio de 9.7 meses, y los pacientes mayores de 25 años eran menor el porcentaje y una forma más tardía, siendo un promedio de los 10.8 meses. Luego también habla, bueno, principalmente del injerto. Se vio que en el hueso tendón hueso, los pacientes que tenían una plástica con este injerto retornaban antes al deporte y era un mayor número el cual retornaba al deporte comparado con el semitendinoso y recto interno. Otra cosa que evaluó fue el intervalo hasta la cirugía. Se vio que el mayor porcentaje de pacientes que podían retornar al deporte eran aquellos que el intervalo entre la lesión y la cirugía era de 2 a 6 meses. Y también se vio que aquellos pacientes sin lesión asociada en cuanto a lo condral y meniscal retornaban antes y con mayor porcentaje. Como conclusión, se vio que el 63% retornaron al deporte promedio a los 10.1 meses. Sí, y este fue uno de los pocos artículos, o te diría el único que pude observar, que hablaba de los deportes en sí, y principalmente el tema del Kabaddi, que bueno, también fue el que mayor número de atletas tuvo. El Kabaddi es el principal deporte en Bangladesh, es un deporte de pivoteo, de mucha fuerza, y se vio que, bueno, un 63% fue uno de los que más altos porcentajes tenía en retorno al deporte, seguido del fútbol y del vóley. Luego, otro artículo, estos dos primeros que estoy hablando van a defender principalmente el hueso tendón hueso. Acá fue un metaanálisis que evaluó 2.348 atletas, 610 le realizaron una plástica en hueso tendón hueso y 1.738 en semitendinoso y recto interno, y se vio que un elevado porcentaje, un 10% de diferencia había, que retornaban de forma temprana, y un mayor porcentaje con el hueso tendón hueso que con el semitendinoso y recto interno. Se vio que el porcentaje a nivel de retornar al mismo nivel que tenía previo a la lesión era muy similar, con una diferencia de 1.5%, y que el índice de re-rotura era más elevado en el semitendinoso y recto interno, pero la diferencia era mínima también. Y por último, de los artículos, este artículo lo que hace es defender el semitendinoso y recto interno. Dice que requiere de menor tiempo para el semitendinoso y recto interno para poder retornar a lo que son los criterios clínicos y poder retornar al deporte comparado con el hueso tendón hueso. Es un estudio de cohorte retrospectivo, ¿sí?, que evalúa 79 atletas entre 3 y 55 años, 40 hombres y 39 mujeres, y básicamente lo que dice es que en el hueso tendón hueso se tardó más que el semitendinoso para alcanzar los hitos clínicos. Acá tomaba como hitos clínicos poder tener un rango de movilidad completa, poder alcanzar la fuerza del cuádriceps, que no posea dolor a nivel de la rodilla, ¿sí? Entonces se vio que tardó más en alcanzar con el hueso tendón hueso, y también se vio que se tardó más en alcanzar el retorno al deporte con el hueso tendón hueso comparado con el semitendinoso y recto interno, que eran 10 meses para el hueso tendón hueso y 7.5 meses para el semitendinoso y recto interno. Y como conclusiones también sacó que si un deportista, bueno, deseaba retornar más rápido al deporte, lo ideal era que se utilice el semitendinoso y recto interno, pero se vio también que una alta tasa de re-rotura con el semitendinoso comparado al hueso tendón hueso. Bien. En cuanto a artículos, lo que es actualización del tema fue hasta ahí. Ahora vamos a ver dos casos clínicos que surgieron en el servicio. Este paciente es Orbe Sebastián, como podemos ver, realizando actividad deportiva, tuvo una lesión del cruzado anterior. Estamos viendo, bueno, un corte sagital de la rodilla. El paciente se le hizo una plástica de cruzado anterior con semitendinoso y recto interno, y se vio
se le hizo una resonancia control a los 6 meses, se vio que el cruzado anterior no había alcanzado la maduración completa que uno requería para poder retornar al deporte, por el cual se le dijo que tenía que esperar más tiempo. El paciente retornó al deporte en ese momento y acude de forma tardía, a los 2 meses posterior, con una lesión, nuevamente una falla, una rotura del ligamento cruzado anterior. Y por otro lado, un caso clínico de un paciente que se le realizó la plástica cruzado anterior con hueso tendón hueso, un deportista de menos de 30 años, también jugando al fútbol. Acá la resonancia que estoy mostrando es una vez ya realizada la plástica, el paciente al tercer mes refiere que realizó un trote y en el momento del trote sintió una inestabilidad en la rodilla. Se solicitaba un estudio de resonancia en la cual se vio una lesión a nivel del aparato extensor. Se solicitó una radiografía, la que avala esta lesión, por el cual se decidió hacer una osteosíntesis, bueno, y una reparación del aparato extensor. Esto es en la actualidad. Y como conclusión, para datos a tomar, no hay un consenso. Hoy día sigue sin haber un consenso sobre los criterios para retornar al deporte. La mayoría de los artículos toma el tiempo como el mejor factor. Se dice que entre los 6 a 9 meses, siendo los 9 meses la mejor opción para poder retornar. No hay un consenso tampoco de cuál es el mejor injerto, sino que depende mucho del paciente que tenemos enfrente nuevamente y del cirujano. La elección es a la criterio del cirujano y se vio como regla general que el hueso tendón hueso llevó más tiempo en alcanzar los scores funcionales y retornar al deporte, pero dio mejores resultados funcionales a largo plazo. Muchas gracias.